Muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy en la segunda sesión de las pláticas desde el Laboratorio de Movilidad. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir al maestro en Ingeniería y Planeación de Transporte, Alejandro Saniger. Él cuenta con una maestría en la Universidad de Leeds del Reino Unido, ha sido consultor en diferentes empresas y actualmente labora en Bosch, trabajando en temas de movilidad, medio ambiente y diseño de tecnología. Muy buenos días, Alejandro. Eres bienvenido. Hola Antonio, muchas gracias. Buenos días a todos. El día de hoy nos vas a platicar sobre aspectos de electromovilidad. Sí, así es. Voy a hablar sobre el rol de las bicicletas eléctricas en los sistemas de movilidad y para poner en contexto un poco todo el tema de la electromovilidad, en la movilidad y los problemas de la movilidad en las ciudades, para entrar y poner en contexto el tema de las bicicletas eléctricas. Entonces, como les decía, es el rol de las bicicletas eléctricas en los sistemas de movilidad urbanos. Empiezo por hablar un poco de transporte sustentable, ¿no? Ya, bueno, o sostenible, del que se habla mucho, es un término ya muy hasta manoseado, podríamos decir, pero bueno, existen distintas definiciones para esto. Lo importante creo que es mencionar que tiene que ser un transporte que es eficiente en el consumo de recursos, ¿no? Tanto energía como el espacio público, que minimiza sus externalidades. Las externalidades son precios que hacemos que alguien más pague, ¿no? En realidad, en lugar de que los paga quien consume un bien o un servicio, imponemos un costo social. Normalmente hablamos de externalidades negativas, son actividades que tienen un costo social, ¿no? Como la congestión, la contaminación, los accidentes, ¿no? Por ejemplo, en términos de la contaminación, pues lo pagamos todos independientemente de que usemos un modo de transporte que contamine o no. Sería muy diferente si la persona que usara un vehículo altamente contaminante tuviera que respirar aire sucio todo el día, mientras que las personas que usan un vehículo que no contamina pudieran, estando en la misma ciudad, respirar un mucho mejor aire, ¿no? Entonces, lo tomaríamos en cuenta en qué calidad de aire queremos respirar hoy, qué modo de transporte voy a utilizar. Pero finalmente, como compartimos el aire y vamos a respirar básicamente el mismo aire, independientemente de la decisión que tomemos de cómo transportarnos, pues se habla de una externalidad, ¿no? Y no lo tomamos tanto en cuenta a la hora de tomar una elección para nuestros viajes. Y bueno, el tema de accidentes, ¿no? Que también muchas veces las personas que sufren por estos accidentes no son necesariamente las que los provocan, entonces son externalidades que imponen, ¿no? Entonces, todo esto son aspectos negativos para pensar que un sistema de transporte puede ser sustentable y también debe ser equitativo, ¿no? Entre grupos socioeconómicos y entre generaciones por temas también, por ejemplo, el calentamiento global, el impacto que tenga a futuro, pues es un poco incierto, pero sabemos que va a tener un impacto negativo a futuro. Se puede discutir la magnitud, pero de alguna manera la generación actual se aprovecha y hace que otras generaciones tal vez paguen el precio de esto, ¿no? Y bueno, los beneficios que el transporte sustentable genera son sociales, económicos, ambientales, ¿no? Entonces, ¿qué transporte tenemos hoy? Básicamente tenemos mucha congestión, ¿no? El año pasado salió este reporte de Increase en tráfico de cuántas horas hombres se pierden por la congestión en las ciudades mexicanas. Y bueno, cada uno de nosotros en promedio pierde 146 horas al año en la Ciudad de México por temas nada más de congestión. No quiere decir que le dediquemos solo 146 horas al transporte, sino exclusivamente por el tema de congestión son estas 146, y es un promedio, ¿no? Porque al final esto toma en cuenta a todo el mundo, niños, adultos, personas económicamente activas, ¿no? Mujeres, personas mayores, etcétera. Entonces este es el promedio. Las personas que más se trasladan pues están perdiendo mucho más tiempo que ¿no? Y el precio de eso, por ejemplo, en el Valle de México son alrededor de 47,000 millones de pesos, lo que estimaron que se perdía por temas de congestión. Accidentes, pues también lo sabemos, según INEGI, que son probablemente datos incompletos, pues mueren en México alrededor poco más de 4,000 personas al año por accidentes viales, y esto nos pone en el séptimo lugar a nivel mundial. Y contaminación, pues también, no se los tengo que contar, pero sabemos todos los problemas que solemos tener en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades del país que nos siguen los pasos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es: ¿sustentable la movilidad eléctrica o la electromovilidad? Y vamos a tratar de irlo respondiendo y luego ver el caso de cada uno de los modos de transporte, ¿no? ¿Cómo surge la movilidad eléctrica? Pues en realidad lo que lleva a que resurja este tema, porque si vemos la historia, la movilidad eléctrica ya había existido hace bastante tiempo. Los primeros coches que se hicieron, bueno, para ellos se probaron distintas tecnologías y hubo en principio muchos coches eléctricos en los primeros años del desarrollo del automóvil.
pero finalmente ganó por distintas razones los automóviles a combustión interna, ¿no? Con gasolina, con diésel, y se dejó a un lado esta tecnología. ¿Por qué regresa? Básicamente por la aparición de las baterías ion-litio, que aparecen primero para cámaras de video y algunos dispositivos electrónicos antes que los vehículos, por ahí a principios de los 90, ¿no? De hecho, hubo un premio Nobel que se dio a estos desarrolladores por la batería de ion-litio, y lo que tiene de gran ventaja sobre otro tipo de baterías, pues es la densidad energética. Eso quiere decir cuánta energía nos cabe dentro de un cierto volumen o dentro de un cierto peso. Entonces, hablamos de densidades energéticas. La energía que podemos almacenar la medimos en watts hora, ¿no? Y entonces, ¿cuántos watts hora nos caben en un kilogramo de batería? Pues la batería de ion-litio, por ejemplo, puede almacenar tal vez unas 5 veces más que una de plomo ácido, que son las baterías comunes que vemos en los coches para el arranque, ¿no? Entonces, 5 veces más energía en el mismo peso. Esto hace que tecnológicamente se vuelva viable pensar en utilizar baterías para mover un vehículo, ¿no? Cosa que con una de plomo ácido, pues no es imposible, pero es muy impráctico por lo pesado que resultan estas baterías. Además, se han visto, bueno, que el precio de las baterías va bajando significativamente todos los años, ¿no? Entonces aquí vemos una gráfica de 2010 a 2018 del lado izquierdo, como entre el 10 y el 30%, promedio podríamos decir, cerca de un 15 a un 20%, ha estado bajando el precio de las baterías de ion litio cada año, ¿no? Entonces, esa tendencia es la que hace que, si bien todavía muchos, en el caso de los autos eléctricos todavía son caros, pues que se piense que para entre 2025 y 2030 puede haber paridad de precio, ¿no? Que quiere decir que podrían costar lo mismo que uno de combustión interna. Se estima que para 2024 el costo podría estar por debajo de los $100 por cada kilowatt hora que se quiera almacenar, ¿no? Entonces este es como un valor crítico que nos podría ayudar a llegar a esa paridad de precios pero aquí estamos hablando en paridad de precios en cuanto a automóviles, ¿no? Hay distintos tipos de carga, ¿no? Entonces, si utilizamos baterías pequeñas, pues una carga sencilla que podemos conectarnos directamente a la corriente es suficiente. Entonces, para monopatines y bicicletas es suficiente una carga de la que llaman nivel 1, que es directamente la corriente. No necesitamos entonces ningún cargador especial, nada complejo, y funciona relativamente bien, ¿no? Para autos mientras más grandes sean, pues más grande también es la capacidad que se requiere de las baterías y más tiempo hay que cargarlo, y se vuelve más crítico todo este aspecto de una estrategia de recarga de los vehículos, ¿no? Un tema ahí con las baterías también es qué hacer una vez que termine su vida útil. Entonces, por un lado, bueno, aquí habla que la vida útil puede durar desde 3 a 8 años. Esto se ha estado extendiendo, entonces puede ser que en los próximos años tengamos baterías cada vez con una mayor vida útil. También depende del uso que le demos, hay que aprender a usarlas eficientemente, no cargarlas al 100%, no descargarlas al 0%. Las cargas rápidas también desgastan las baterías un poco más rápido, entonces hay que saber manejar las baterías para prolongar su vida útil y generar también menos residuos peligrosos en este sentido, ¿no? Y una vez que se acabe su vida útil, bueno, hay básicamente 3 opciones. La primera, la peor, sería simplemente deshacerse de ella sin hacer nada al respecto, ¿no? Otra posibilidad mejor es reciclar sus principales componentes, los materiales más útiles y aquellos que pueden generar algún daño al ambiente también. Y la tercera sería reutilizarlas. Y aquí es importante decir que los vehículos requieren una batería con un buen desempeño, es decir, tal vez cuando la batería llegue la capacidad de la batería, no sé, se degrade un 70%, tal vez ya no sea muy atractiva para usarla en un vehículo porque vamos a perder también esta autonomía que nos da la batería en un 70% y esto puede afectar un poco la operación de los vehículos, etcétera. Pero una batería que todavía tiene una capacidad del 70%, por ejemplo, podría ser todavía muy útil para almacenamiento de energía fuera de un vehículo, ¿no? En fuentes fijas, donde el espacio y el peso no es tan crítico como en un vehículo. Entonces, hay un mercado muy grande de almacenamiento de energía, sobre todo ahora que hablamos de energías renovables. Pues un tema con las energías renovables es que no siempre se generan en los momentos en los que más las necesitas, ¿no? A veces puede estar el sol a todo lo que da, pero a lo mejor ya tienes cubierta tu demanda de energía eléctrica y no sé, en un día nublado, en la noche, no estás generando energía porque no hay sol, pero tal vez sí hay demanda, ¿no? Entonces el almacenamiento de energía resuelve muchos de estos problemas, de esta disparidad que puede llegar a darse entre la generación de energías limpias y la demanda que existe por ellas. Entonces existe ahí también un gran mercado potencialmente para almacenar energía.
Y estas baterías que se pueden retirar de un vehículo porque ya no tengan tal vez la capacidad que quisiéramos o el desempeño que quisiéramos en un vehículo, donde sí buscaríamos un desempeño óptimo, podemos reutilizarlas para este tipo de usos que van a ser muy importantes, ¿no? Entonces la mejor opción pues siempre es reutilizarlas, más que reciclarlas incluso, y al final lo que queremos es llegar a un concepto de energía circular donde se reutilice la mayor cantidad de veces posible los materiales y no tengamos que generar grandes cantidades de desechos, ¿no? Entonces es un tema importante y por aquí vienen también creo que muchos modelos de negocio que pueden ser exitosos en los próximos años. Y bueno, al final, otro tema que quiero hablar es el tamaño al final de los vehículos y haciendo un símil aquí con las grandes especies que han sufrido extinciones en la historia de la vida, ¿no? En la Tierra. Y bueno, finalmente muchos de estos cambios se han dado pues debido a cambios en el entorno, y estos cambios en el entorno han hecho que a lo mejor de repente ser tan grande ya no sea sinónimo de ser exitoso o dominante en estos nuevos entornos, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar en el tema de los vehículos. Una cierta ola de la electromovilidad pues va a crear, va tendiendo a tratar de crear vehículos muy similares a los que tienen éxito comercial hoy en día, pero en su versión eléctrica, ¿no? Vehículos más grandes y pesados. Sin embargo, tiene sentido también realmente pensar con la electromovilidad en vehículos más ligeros y más pequeños por todavía el peso de las baterías, ¿no? Estamos hablando de que sí, las baterías de ion litio son ligeras comparadas con las de plomo ácido, por ejemplo, pero aún así son pesadas. Las baterías que puede tener un vehículo, un automóvil eléctrico, pues pueden pesar, no sé, de 500 kilogramos a 1 tonelada. Es bastante peso muerto que tienes que estar moviendo todo el tiempo, ¿no? La gran ineficiencia de los grandes vehículos es que al final para mover 1 o 2 personas, que no sé, un par de personas puedan pesar 150 kilos, pues estás moviendo un vehículo de más de 1 tonelada, ¿no? Entonces eso energéticamente siempre es ineficiente. Y en el caso de la movilidad eléctrica, pues te lleva a la ineficiencia de cargar con enormes baterías, que te genera también un menor rendimiento por kilómetro, de cuánta energía necesitas por kilómetro, pues la castiga, ¿no? Porque siempre vas a estar moviendo peso muerto en ese tipo de cosas, ¿no? Y con vehículos más pequeños y ligeros reduces mucho el peso muerto y generas mucha mayor eficiencia al mover personas, ¿no? Y entonces el tema de que la batería puede hacer todavía un poco pesada, pues se vuelve mucho menos relevante que en un vehículo más grande. Sin embargo, tenemos problemas con la interacción de vehículos grandes y vehículos pequeños, ¿no? Perdón por las imágenes, pero todos hemos escuchado este tipo de noticias. Hay mucho que tenemos que hacer en este sentido, ¿no? Realmente cómo organizar el espacio público, la vialidad, para que este tipo de problemas y conflictos se minimicen y no tengamos este tipo de incidentes con tanta frecuencia. Entonces, por un lado, tenemos este tema, ¿no? Los vehículos grandes, pues gracias a la electromovilidad podemos llegar a resolver el tema de la contaminación, ¿no? Donde estos vehículos ya no estarían emitiendo contaminantes a nivel local, entonces la calidad del aire en las ciudades mejoraría mucho, pero no están resolviendo ni el tema de la congestión ni el de las muertes viales, ¿no? Por accidentes. Siempre vamos a tener accidentes, al menos mientras los vehículos sean conducidos por humanos, pues siempre los humanos vamos a equivocarnos, a fallar, pero el tema importante aquí es que un accidente, un error, no genere frecuentemente muertes viales como sucede hoy en día, ¿no? Si nos vamos también a vehículos más livianos, entonces no solo resolvemos el tema de la contaminación, que no es menor, simplemente resolver el tema de la contaminación no es algo menor, no lo hemos logrado en décadas, entonces llegar a eso sería grandioso. Pero si además podemos pensar en resolver problemas como la congestión y las muertes viales, pues estaríamos resolviendo ahora sí que todos los problemas que tenemos en torno a la movilidad, ¿no? Y esto lo podemos lograr con una movilidad basada en vehículos mucho más pequeños, ligeros, eficientes y menos peligrosos, ¿no? Porque aunque podemos tener un accidente en bicicleta, generalmente pocas veces nos va a llevar a una muerte si no nos pasa un camión por encima, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo lograr esto? Pues mucho es a través de la infraestructura urbana, ¿no? Entonces, realmente una de las piezas, la tecnología nos va a ayudar, pero la infraestructura urbana es la otra clave, creo, para poder alcanzar este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, realmente necesitamos más todo este tema de calles completas, donde estén protegidos los ciclistas, los peatones y usuarios de otros sistemas de micromovilidad. Y tengamos también un transporte público eficiente porque es masivo, eso va a ayudar mucho más que el auto, no es más eficiente, pero también no olvidarnos para nada de estos sistemas de micromovilidad que al final son los que hacen pues, las ciudades más amigables, más seguras, etcétera, ¿no? Hay varias herramientas, ¿no? Ya se ha hablado de la pirámide invertida, manuales que tenemos como ciclociudades,
lo de NACTO, que también ha publicado varias guías para cómo diseñar vialidades para este tipo de sistemas. También SEDATU ha publicado esto de la movilidad 4S. Creo que todos son cosas que están apuntando en esta dirección y que tenemos que fortalecer, ¿no? ¿Por qué es también importante el tema de la bicicleta eléctrica comparado con una bicicleta mecánica tradicional, ¿no? Las bicicletas tradicionales son muy buenas, pero algunas de las ventajas que podemos tener con la bicicleta eléctrica, por ejemplo, son las distancias que podemos recorrer, ¿no? Aquí hay un par de estudios de 2012 y 2015 donde nos muestran en promedio cuál es la longitud de viaje de varios usuarios de una muestra que observaron utilizando bicicletas convencionales y bicicletas eléctricas en la misma ciudad, ¿no? Entonces, estas comparativas son de gente que está en la misma ciudad, con la misma infraestructura, con la misma cultura vial, digamos. Entonces, quienes utilizan una bicicleta eléctrica en general tienen viajes hasta un 50-60% mayor que quienes utilizan una bicicleta convencional. Y esto es bastante significativo porque de estos rangos de 6 a 7 kilómetros podemos saltar a los rangos de 10 a 11 kilómetros. Y si nos damos cuenta la longitud de los viajes que se hacen en la ciudad, hay una cantidad muy importante de viajes en este rango, ¿no? Que tal vez exceden los 6 o 7 kilómetros, pero están por debajo de los 12 kilómetros. Y aquí es donde podría haber un mercado potencial o un segmento muy importante que podría adoptar la bicicleta eléctrica. Entonces, bueno, además de hacer estos viajes más largos, como había dicho, otros beneficios que puede haber es podemos usar la bici en condiciones topográficas más complejas, ¿no? Al tener esta asistencia por parte de los motores eléctricos. También hace que la bicicleta sea un modo accesible a un mayor número de usuarios, ¿no? Considerando temas como género, edad, condición física. De repente podemos ir eliminando ciertas barreras de acceso a este modo de transporte. Y también la integración con vehículos motorizados es un poco más segura, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, que he notado cuando utilizas una bicicleta eléctrica es que en los semáforos sufres mucho menos, ¿no? Cada vez que tienes que frenar y volver a arrancar, pues en la bicicleta convencional implica mayor esfuerzo. En una bicicleta eléctrica lo haces mucho más cómodo y hasta contento, ¿no? De poner en el verde y puedes acelerar rápido. Y eso hace que te sientas también menos vulnerable a otros vehículos con los que compartes la vía y que de repente pueden querer acelerar teniendo un motor más rápido que tú y generar algún conflicto, ¿no? Entonces también hace una interacción más segura en ese sentido. Y bueno, también obviamente hay retos, los requerimientos energéticos de estos vehículos, y más si hablamos de bicicletas compartidas, cómo va a ser toda una estrategia de recarga para los vehículos, cuánta energía van a consumir a lo largo del día, etcétera, cómo vas a gestionar todo esto. Es un reto que hay que considerar y que hay que resolver, ¿no? Ahorita en la condición en la que estamos con el tema de COVID, pues las bicicletas eléctricas han tenido un crecimiento muy importante. En 2020, por ejemplo, las bicicletas eléctricas se reportan entre un 90 y un 300% en el incremento de sus ventas en Europa y Estados Unidos, ¿no? Hay distintas fuentes, obviamente varía por país. En México la otra vez también leí una nota de un crecimiento en la venta de bicicletas importante, pero aquí esta nota es sobre el tema de bicicletas eléctricas en Estados Unidos y Europa, ¿no? Donde pueden ver si entran a esta liga con más detalle esta información. En cuanto a lo que les comentaba de la distancia de los viajes, donde las bicicletas eléctricas nos permiten incrementar la distancia de los viajes, por ejemplo, consultando estadísticas de Movit sobre la distancia promedio de los viajes, en este caso en transporte público, para la Ciudad de México el promedio es de 9.9 kilómetros, entonces está un poco por encima este promedio del rango de lo que típicamente se hace una bicicleta convencional, pero entra dentro del rango de lo que típicamente puede hacerse con una bicicleta eléctrica, ¿no? Y solo el 28% de los viajes en la Ciudad de México exceden los 12 kilómetros de distancia. Entonces son viajes que tal vez ya no serían tan cómodos, depende de la persona, evidentemente, pero ya en general tal vez no serían tan cómodos hacer una bicicleta eléctrica y para eso, bueno, tal vez sí vamos a necesitar complementarnos con otros modos de transporte, como puede ser el transporte público, por supuesto. En cuanto a costos y modelos de negocios, bueno, el costo típico de una bicicleta eléctrica va desde los $1,000, la más accesible, ¿no? Hasta tal vez los 4,000. Bueno, siempre hay algunos casos con costos mayores, pero típicamente en este rango. Entonces, comparada con una bicicleta convencional, pues no son tan asequibles tal vez, pero en realidad, si lo comparamos con un auto, por supuesto, es muy accesible. Entonces, en realidad, para llegar a un número mayor de usuarios, tenemos que ver qué modelos de negocio, qué esquemas tal vez de financiamiento, etcétera, pueden apoyar esta adopción, ¿no? Por supuesto, la gente la va a empezar a usar en el sentido también en que vea mayor infraestructura en la calle
y que vea más gente utilizando estos modos de transporte, porque al final siempre hay como una masa crítica, ¿no? En la que si yo soy esos early adopters que van a buscar nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, pero la mayor parte de la gente no se va a sentir segura hasta que más gente lo esté usando, ¿no? Hasta que se alcance una cierta masa crítica. Para generar esas masas críticas es fundamental también la infraestructura y la promoción que se puede hacer de estos sistemas, ¿no? Entonces, una pregunta es, bueno, si vale la pena adquirir tu propia bicicleta eléctrica o si es mejor usarla en algún modo compartido, y dependerá de la persona. Creo que quienes la usen frecuentemente tal vez vale más la pena adquirir tu propia bicicleta. Si es para usos ocasionales, el modo compartido creo que es el más atractivo, ¿no? Entonces, en ambos casos habría que ver cómo se puede ayudar a la gente para adquirir una bicicleta. Creo que puede haber incentivos, financiamiento, etcétera, que pueda ayudar a la gente a adoptar estas bicicletas. Y para el desarrollo tecnológico creo que también sería muy importante que se empiecen a hacer en México estas bicicletas eléctricas, ¿no? La vez pasada lo comentamos al final de la semana pasada en la presentación de Beth, pero creo que es muy importante pensar en cómo podemos también detonar que la industria de la bicicleta en México empiece a construir este tipo de bicicletas. Típicamente en México se construyen bicicletas de menor costo, ¿no? Y las de mayor costo generalmente son importadas. Entonces, ver cómo la industria mexicana de la bicicleta también puede entrar a estos temas y empezar a producir este tipo de bicicletas en México. Eso nos puede ayudar en costos, nos puede ayudar en tecnología y también al final generar incentivos para su compra y todo, ¿no? Y en cuanto a los modos compartidos, luego lo platicamos un poco más, pero hemos visto, bueno, cómo ahorita han desaparecido bastante los esquemas de bicicletas estas sin anclaje, ¿no? En muchas ciudades, el tema COVID, pues también fue, estos esquemas de operación eran muy vulnerables a los temas financieros, ¿no? Y cuando llegó el COVID, pues con una baja de demanda, pues fue como una último clavo en el ataúd para muchos de estos sistemas, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una nueva manera de hacerlo, porque justo cuando más se necesitan, desaparecieron estos sistemas y pues ahí algo no está bien, ¿no? Tenemos que buscar nuevas formas de organizarnos y de que se puedan prestar estos servicios, ¿no? El problema, entrando un poquito al detalle de las bicicletas libres de anclaje o bicicletas de cuarta generación, que se les llama a veces, pues tuvieron este boom entre 2016 y 2019. Crecieron básicamente pues quemando capital de riesgo y sin colaborar con los gobiernos locales, ¿no? En principio la gran promesa que le hacían a las ciudades es: tú no vas a tener que invertir nada, nosotros nos encargamos de todo, pero al final esa fue, creo, su mayor problema, ¿no? Porque sí, es atractivo para una ciudad tal vez no tener que invertir en este tipo de sistemas, pero eso también los hizo muy vulnerables a un modelo financiero que al final no funcionó, y es por eso hoy en día no están en muchas ciudades donde solían estar, ¿no? Su presencia es mucho menor, los riesgos pues fueron varios, el vandalismo, ¿no? Los altos costos de reposicionamiento. Para evitar también un poco el tema del vandalismo, estas bicicletas sin estación, pues en las noches las tenían que recolectar todas, llevarlas a una bodega, ahí las recargaban y luego en la mañana volverlas a poner y no en un punto, sino irlas distribuyendo por toda la ciudad. Y eso es bastante caro. Y además no era muy sustentable, porque la mayoría de todo este trabajo que se hacía pues era con vehículos de combustión interna. Entonces, aunque las bicicletas no contaminaran, pero al final todo este reposicionamiento sí era un proceso que tenía un impacto también ambiental, ¿no? Entonces, parte de la promesa de tener un transporte más sustentable pues se perdía ahí. Todos estos procesos que tienen que hacerse, ¿no? ¿Cómo tendría que ser una siguiente oleada de estos sistemas? Creo que ahorita es algo crítico, es que tenemos mucho menos bicicletas en las calles cuando tal vez más las necesitamos, ¿no? Y así tenemos que pensar entonces cómo debería ser esta siguiente generación. Creo que se requiere mucho más colaboración con las autoridades locales bajo esquemas de colaboración público-privadas, ¿no? Donde ambos caminen juntos y haya una oportunidad de hacer negocio para los privados, pero también la ciudad esté totalmente involucrada en la planeación de estos sistemas que apoya los objetivos de desarrollo en temas de movilidad urbana de la ciudad, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar junto. Esto no va a crear el crecimiento exponencial que aspiraban tal vez en la última generación de bicicletas eléctricas, pero al final no funcionó. Entonces, no es que perdamos nada ahí realmente. Esto avanzará tal vez un poco más lento, ¿no? Esta expansión, como dije, al final no será vertiginosa, pero sí mucho más resiliente. Necesitan que cuando está involucrado incluso financiamiento público en esto, los servicios no van a desaparecer simplemente porque haya una pequeña baja en la demanda, ¿no? A lo que sí es muy vulnerable el tipo de sistemas que teníamos anteriormente.
Además, otros aspectos importantes es ofrecer mejores tarifas al usuario. Al final eran atractivos estos modelos de negocio sin anclaje, pero la verdad es que el precio era bastante alto y era una solución para un porcentaje muy pequeño de la población. En polígonos también muy limitados de la ciudad, ¿no? No alcanzaban mayores áreas. Y esto está finalmente limitado por el modelo propio de negocio, ¿no? Donde sí, la ciudad tal vez no tiene que poner dinero, pero entonces el privado se concentra solo en un segmento de mercado y una geografía en la que su negocio tiene la mayor rentabilidad y se olvida de los demás, ¿no? Y esto es mucho de los temas por los que no funcionaron este tipo de sistemas y lo que tiene que ser abordado ahora si queremos que funcione mejor. Y bueno, ¿qué cosas están pasando interesantes ahora en lo que esperamos tal vez salir un poco de esta crisis en la que estamos actualmente económicamente y que empiecen a desarrollarse más estos temas? Pero hay muchas maneras en las que las bicicletas eléctricas podrían resurgir o más que resurgir, volver a crecer, ¿no? Creo que una de las grandes oportunidades que tenemos en la Ciudad de México es el de los mototaxis que podrían migrar a bicitaxis eléctricos, ¿no? Se estima, aunque no se tienen números ciertos, que existen alrededor de 30,000 mototaxis que podrían llegar a migrar a bicitaxis eléctricos, ¿no? El gobierno actual ha dicho que hay interés en hacer esto antes de que termine el periodo de gobierno actual. Entonces vamos a ver si sucede, pero aquí hay una gran oportunidad y hay gente trabajando en todos estos diseños y organizaciones de mototaxistas que están interesados en migrar a la bicicleta eléctrica, tanto porque les ofrece mejores indicadores financieros en la operación, ¿no? Reduce sus costos, entonces es atractivo por ahí, y también porque es mucho más aceptable en temas tanto ambientales como de seguridad por parte del público en general y de la ciudad y de los gobiernos de las ciudades, ¿no? Los mototaxis son bastante peligrosos porque no se han diseñado pensando en la seguridad de los usuarios. Algunas de estas bicicletas están siendo diseñadas específicamente pensando en todos estos temas. Además, no alcanzan las mismas aceleraciones y velocidades que el mototaxi, que es lo que lo hace a veces muy peligroso. Entonces, por ahí hay una gran oportunidad. La electrificación de la última milla creo que también es una gran oportunidad para las bicicletas eléctricas. Muchas ciudades están interesadas, muchas empresas que distribuyen mercancías están interesadas, tanto otra vez por el tema de costos que puede ayudarlos, como por el tema de confiabilidad de estos sistemas en términos, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos contingencia ambiental, ¿no? Si tú distribuyes con un pequeño vehículo a gasolina o diésel, pues el día que hay contingencia ambiental a lo mejor no pueden circular algunos de tus vehículos y eso implica para una empresa que no puede hacer llegar sus productos a las tienditas o los comercios donde tiene que llegar y pues le puede tener un impacto en su negocio, ¿no? Mientras que si tú tienes la garantía de que puedes operar todos los días, pues te quitas esa preocupación y ese problema en tiempos de contingencia ambiental. Además, le da una mejor imagen a las empresas y creo que aquí hay que generar alrededor de esto también una colaboración con la ciudad entre empresas y ciudades para tener mejores uso de la infraestructura existente en cuanto a zonas de carga y descarga, etcétera, para que esto no esté generando conflictos en las ciudades todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay una gran oportunidad y nosotros también, como Bosch, estamos explorando ahí algunas posibilidades de hacer como alguna herramienta que permita evaluar beneficios en torno a esto, ¿no? Otro caso interesante, pues puede ser otra oportunidad, puede ser la expansión de Ecobici, ¿no? Según el gobierno de la ciudad, podría pasar de 6,500 a 10,000 bicicletas. Este nuevo sistema con un polígono ampliado, ¿no? Se alcanza a ver ahí a la derecha. El área en verde clarito es el área donde actualmente opera Ecobici. Si quieren expandir, o están pensando en expandirse hacia otras zonas, como podrían ser las que están coloreadas, otros colores, ¿no? Distintos al del polígono actual. En otro aspecto, crecerían de 480 a 750 estaciones. Entonces, esos son algunos de los números que el propio CEMOVI maneja, ¿no? Entonces, ahí además vas a ver una nueva licitación, pueden entrar nuevas empresas y las nuevas empresas va a ser interesante ver qué ofrecen y la ciudad qué es lo que está buscando, qué es lo que más valora de esas ofertas. El tema de introducir bicicletas eléctricas podría ser muy valioso porque si ven ustedes las distancias dentro de estos polígonos, pues muchos viajes son cortos y con una bicicleta convencional pueden hacerse sin problema, pero potencialmente hay viajes largos que ya son pesados de hacer para muchas personas con una bicicleta convencional y una bicicleta eléctrica podría ayudar a que creciera la distancia recorrida por las bicicletas, ¿no? O el viaje promedio que realizan. Entonces, por ahí creo que es una posibilidad interesante. Y más ahora que tenemos que pensar en tener, con esta situación COVID, además que, bueno, no sabemos exactamente cuándo va a desaparecer, pero la bicicleta pues es un modo tal vez más atractivo que el transporte público masivo, donde típicamente estábamos muy, muy saturados.
¿no? Entonces, pues es una alternativa interesante. Otros temas relacionados en cosas que he estado trabajando tanto dentro de Bosch es en la simulación y la modelación de este tipo de modelos, de sistemas de bicicletas. Entonces, utilizando la microsimulación para evaluar esquemas de bicicletas, pues hemos buscado cómo poder representarlas mejor, ¿no? Tanto en términos de capacidad, de operación, como poder hacer una mejor representación de este tipo de sistemas que la que normalmente se puede hacer. Y mucho tiene que ver con ajustar, por ejemplo, aquí se está utilizando la herramienta de simulación PTB Visim, que tiene muchos parámetros de comportamiento vehicular. Entonces, muchos de esos parámetros se puede buscar cómo ajustarlos para representar mejor la operación de las bicicletas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, un estudio una práctica que estuve haciendo fue medir los flujos de saturación, que es la cantidad máxima de vehículos que pueden pasar en un cierto tiempo por una vialidad, ¿no? Entonces hay algunos estudios como este de Seriani de 2014 donde dice cuánto es el flujo de saturación en una ciclovía de 1 metro, de 1,25, de 1,5 y de 2 metros, ¿no? Y ellos con mediciones que hicieron encontraron estos flujos de saturación o capacidad de vías, ¿no? Y aquí es interesante ver cómo van creciendo la capacidad conforme crece el ancho de la ciclovía. Puede llegar hasta 4.500 bicicletas por hora en una ciclovía de 2 metros de ancho, ¿no? Entonces es bastante y es una capacidad mayor, por ejemplo, a la que tiene un carril de uso mixto con automóviles, ¿no? Otra fuente esta de Xu et al, que en 2017 también viendo este tipo de temas. Al final se hicieron pruebas en el modelo de microsimulación para ver si podían alcanzarse estas capacidades o flujos de saturación dentro del modelo, ¿no? Entonces, por aquí hay un pequeño video donde se ven, por ejemplo, estas ciclocarriles de 1.25, 1.5 y 2 metros de ancho, y se probó la máxima cantidad de bicicletas que podían pasar, ¿no? En un cierto tiempo. Entonces, y se compararon estos resultados en el modelo, moviendo distintos parámetros para tratar de alcanzar, ¿no? En principio, estas capacidades estaban un poco por debajo de lo que se recomendaban o de lo que habían encontrado los estudios que mencionamos, y entonces se jugó con los parámetros para tratar de incrementar esta capacidad de las ciclovías y acercarse a estos valores teóricos que habíamos encontramos en la literatura, digamos, y se logró llegar a valores muy cercanos, ¿no? También otro experimento que se hizo con este modelo fue probar la capacidad máxima de 2 secciones tipo, ¿no? Una sección donde tuviéramos, no sé, los típicos 3 carriles de uso mixto, ¿no? Con autos, como podemos ver del lado derecho de la imagen, con sus 3 carriles abiertos al tráfico mixto. Y del lado izquierdo con nada más 2 carriles para el tráfico mixto y uno para como ciclocarril, ¿no? Entonces se vio cuál es la cantidad máxima de vehículos que podrían pasar, y la capacidad vial aumentó al incluir una ciclovía, un carril exclusivo para bicicletas, como lo vemos en la gráfica que está aquí abajo a la derecha, ¿no? O bueno, acá arriba. 2 carriles mixtos con ciclovía pueden dar paso a 7.793 vehículos, contra 3 carriles mixtos que pueden permitir el paso de 5.823 vehículos, ¿no? Es decir, que está creciendo alrededor de un 34% en el tema de los vehículos. Luego se midió en tema de personas, considerando que los autos transportarán 1.25 personas por vehículo, ¿no? Porque hay vehículos, la mayoría están ocupados por una sola persona, pero algunos están ocupados por 2 o más. Entonces se consideró esta ocupación de 1.25 personas por vehículo contra 1 persona por vehículo en las bicicletas, ¿no? Aunque por ahí podrán encontrar imágenes de bicicletas ocupadas por más de una persona, pero pensando que fueran ocupadas por solo una persona, aún así aumenta la capacidad de 6.893 personas por hora a 8.500 al incluir un ciclocarril, ¿no? Esto no quiere decir que siempre al incluir una ciclovía vayan a poder pasar más vehículos, porque depende evidentemente de la demanda que haya, ¿no? Pero potencialmente la capacidad está siendo aumentada al incluir un ciclocarril, como también aumenta la capacidad en términos de mover personas cuando incluimos un carril confinado para transporte público, ¿no? Porque el transporte público, por su alta densidad de personas que puede beber dentro de un vehículo, pues aumenta significativamente la capacidad en términos de personas por hora que pueden pasar por un carril, ¿no? Entonces, tanto un carril confinado de transporte público como uno de bicicletas pueden ofrecer mayor capacidad que un carril de uso mixto, ¿no? Otro punto con la infraestructura ciclista que hay que pensar a la hora de modelar y simular las posibles propuestas para infraestructura ciclista es el tema, por ejemplo, de los conflictos en las intersecciones, ¿no? Particularmente en una ciclovía que va por la derecha, tiene conflicto con el giro derecho,
y cómo resolver eso, ¿no? Entonces poder representar adecuadamente cajones de bicicletas o carriles para vuelta derecha que pueda atravesarse con la ciclovía, lo cual en algunos lados se recomienda, ¿no? Aunque también hay ciertas dudas de si es seguro o no es seguro, o algún otro tipo de infraestructura donde las bicicletas pueden detenerse más adelante, como la intersección de abajo a la derecha, donde la ciclovía tendría una línea de alto mucho más adelante que los autos y podrían pasar de forma mucho más segura que en una intersección común y corriente, ¿no? Entonces, todo este tipo de infraestructura también hay que tratar de poder estudiarla, simularla. No en todos los casos los softwares de simulación están listos para representarla adecuadamente, ¿no? Por eso es muy importante tener como mediciones en campo de cómo funciona esta infraestructura y comprobar si los modelos, poder validar los modelos, a ver si la pueden representar adecuadamente, ¿no? Pero creo que es un trabajo importante que se debe estar haciendo ahorita, de buscar cómo validar estos modelos y si no nos funcionan adecuadamente, cómo desarrollar tal vez nuevos comportamientos vehiculares o lo que se necesite ajustar en los modelos para que puedan representar esta infraestructura de la mejor manera, ¿no? Otro tema para simular y modelar es el tema del consumo energético, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que en lo que he estado trabajando también es a partir de esta calculadora de autonomía de bicicletas de Bosch, construir estoy construyendo una base de datos que nos puede dar el tema del desempeño de las baterías, ¿no? El desempeño o el rendimiento al final son cuántos kilómetros obtengo por cada kilowatt hora, ¿no? Kilowatt hora es la unidad de energía, entonces cuánta distancia puedo recorrer por cada unidad de energía. Entonces, esta base de datos de bicicletas eléctricas Bosch, o más bien la calculadora, la pueden encontrar en línea. Y entonces, a partir de la capacidad de la batería, que normalmente pues es un dato que conocemos de la bicicleta, y la autonomía que nos da, que en este caso la calculadora nos la puede proporcionar o nos la puede estimar, pues se puede calcular el rendimiento, ¿no? Entonces, si ya sabemos cuántos kilowatt hora tenemos y qué autonomía nos da, dividiendo la autonomía entre la capacidad de la batería, pues son kilómetros por kilowatt hora, ¿no? Entonces, esto varía dependiendo del peso de la bicicleta, el tipo de asistencia que queramos, porque las bicicletas eléctricas pueden ir desde un modo eco, donde nos asisten un poco menos, pero entonces rinde más la batería, hasta el modo de mayor desempeño, en donde nos asiste más, pero también consume más energía. Entonces es una variable importante ver qué modo de conducción vamos a usar para ver qué autonomía vamos a tener y finalmente qué tipo de vía, ¿no? Desde la topografía, las condiciones, etcétera, ¿no? Con qué tipo de vehículos interactuamos. Pues a partir de variables como estas, bueno, se puede obtener este rendimiento promedio de las bicicletas y este rendimiento promedio meterlo a modelos de modelación y simulación para estimar cuál es el consumo energético, ¿no? Si vamos a simular, por ejemplo, un sistema, pensemos que Covici fuera totalmente operado con bicicletas eléctricas, pues sería muy importante saber cuál va a ser el consumo eléctrico, si las bicicletas van a estar siempre disponibles al ser cargadas en las estaciones o si de repente se pueden quedar sin batería y tienen que esperar un rato antes de que vuelvan a estar disponibles, etcétera. Todos estos temas podrían analizarse, ¿no? Esta es la página de Bosch donde está el tema de la calculadora de autonomía. Entonces están estos 4 modos de conducción, desde el Eco, el Tour, Sport y Turbo, ¿no? Que cada uno consume un poco más energía que el anterior. Y a partir de eso, también meter las variables del peso. Por ejemplo, si es una bicicleta de carga, evidentemente va a consumir más energía también que una bicicleta convencional. Y al final esto se generó esta base de datos y con esta base de datos se utiliza para que el software calcule el consumo energético, ¿no? Entonces, otra de las aplicaciones que pueden hacerse en torno a esto. Entonces, también vamos a aprovechar el tema de los datos abiertos que tenemos en caso de la Ciudad de México y otras ciudades, donde, por ejemplo, aquí en el mapa se ve dónde están las estaciones Ecobici, cuántos viajes se generan a partir de cada una de ellas, ¿no? Tenemos georreferenciadas las estaciones y tenemos también una matriz OD de las bicicletas que se puede descargar por meses, ¿no? Entonces, para hacer un ejercicio aquí se descargó la de octubre de 2019 para ver la cantidad de viajes que se hacían entre cada punto y con el modelo sería posible estimar cuánto consumirían. Bueno, ya hay bicis eléctricas, entonces podemos estimar cuánta energía están consumiendo esas bicicletas eléctricas que están operando en algunas estaciones, aunque la mayoría de las estaciones no son de bicicletas eléctricas en el sistema Ecobici actualmente. Y la mayoría de las bicicletas tampoco son, pero podríamos estimar cuánto consumirían, por ejemplo, en términos de energéticos, si todas fueran eléctricas, ¿no? Entonces, ver qué implicaciones tendría eso en términos operativos. Y bueno, entonces, esas son algunas de las cosas en las que al final he estado trabajando en este tema.
Y comentarios finales, bueno, 2020 creo que nos ha demostrado que tenemos una enorme capacidad de cambiar nuestro comportamiento, pero la hemos desaprovechado por mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que ahora es un buen momento para aprovechar toda esta disrupción que ha generado el tema del COVID y aprovecharla en nuestro favor para los próximos años, ¿no? Los vehículos ligeros y eléctricos tienen un enorme potencial, como vimos, para hacer la movilidad más eficiente y sostenible. Los modelos de negocio público-privados deberán hacer accesible la movilidad eléctrica en bicicleta, ¿no? Para grandes cantidades de personas, no nada más para pequeños grupos. La infraestructura juega un papel clave en todo esto y, bueno, las herramientas de simulación pueden ofrecernos indicadores clave también para planear este tipo de sistemas y correr distintos escenarios, analizar qué conviene más desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde temas de emisiones hasta temas financieros, tomar decisiones informadas en ese sentido, ¿no? Entonces, pues ahí termino con esta presentación. No sé si haya preguntas, comentarios. Bueno, pues el primer comentario es darte las gracias. Ha estado extraordinaria la presentación. Se han tocado temas que son realmente de enorme importancia y no se han profundizado mucho antes en el tema de la bicicleta. A mí me llamaron mucho la atención diferentes temas, por ejemplo, lo que presentaste como el ejercicio último de cuánta energía se requeriría para un sistema de bicicletas públicas. Me parece que eso es un aporte muy interesante en el área de la ingeniería de tránsito y la modelación, en la cual tú has sido un experto por largo rato. Las preguntas son múltiples. Quisiera iniciar aquí por alguna de Roberto González, donde él nos pregunta si la alimentación de baterías, cómo está relacionada con la obtenida de celdas solares. Me imagino que lo que está queriendo preguntar es cuál es la relación factible o no de obtención de energía, en este caso supongo para bicicletas, a través de fuentes de energía solar. Sí, creo que eso es muy razonable, ¿no? En las estaciones, en las propias estaciones donde se dejan las bicicletas, muy lógico pensar en tener paneles solares. El tema ahí también es que nos convendría tener almacenamiento, alguna pequeña batería, aunque sea cierto almacenamiento de energía, para que pudiéramos aprovecharla mejor, ¿no? Por lo mismo, porque no siempre, cuando el sol, a lo mejor está el sol a todo lo que da y no hay bicicletas en ese momento en la estación, ¿no? Entonces, digo, no se desaprovecharía, no tendría que desaprovecharse esa energía, se podría ir a la red, pero lo que más nos interesaría sería ponerle en las bicicletas para pensar en operar con energía limpia en la bicicleta, ¿no? Entonces, sí, las oportunidades son, creo, muchas. Creo que no es caro hoy en día generar energía eléctrica con paneles solares. Tal vez ahí el tema clave que podemos discutir es si almacenamos energía en la estación para aprovecharla más hacia las bicicletas, y qué implicaciones puede tener esto también en costos, pero podríamos empezar a usar baterías de segundo uso, como mencionaba, para aprovechar estas baterías que pueden empezar a descartarse de los vehículos eléctricos y darle una segunda la vida y que no nos impacte financieramente tampoco tanto en las estaciones, ¿no? Ok, varias preguntas más. ¿Qué componentes de electromovilidad promueve Bosch en México a nivel comercial? ¿Cuál es el estado de la electromovilidad comercial que promueve Bosch en México? Sí, en México Bosch ofrece desde motores eléctricos para vehículos, digamos, livianos, pero tipo auto o incluso un pequeño vehículo de distribución de mercancía. También para la micromovilidad, hay para el caso de motonetas eléctricas, se tienen motores, baterías, etcétera, y los inversores, que son esta interfaz entre la batería y el motor para controlar todo lo que es la potencia del vehículo, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos los tiene. En el caso de bicicletas eléctricas, también tenemos una gama muy importante de bicicletas eléctricas. Lamentablemente, ahorita no está en México todavía y es un poco por el tema de que como no se están fabricando bicicletas eléctricas en México aún, o muy pocas, pues no lo han visto como un mercado para traer este tipo de dispositivos, pero son de los más confiables que hay en el mercado y con una gran gama, ¿no? Tanto para bicicletas de carga como para bicicletas convencionales. Entonces hay distintos motores, baterías, dispositivos de control, etcétera, para poder armar las bicicletas. Ojalá pronto podamos traer el tema de las bicicletas, pero tenemos que trabajar ahí. Pues finalmente con partners en México que puedan hacer viable este negocio aquí, ¿no? Por el momento, pues esas se producen básicamente en Europa, Estados Unidos y China, y entonces ahí es básicamente donde están los componentes hoy en día, ¿no? Tú mencionabas varios temas relacionados a cómo cambiaría el modelo de negocio.
lo cual nos lleva a una pregunta que nos hacen aquí. En realidad, Bosch está pensando en el mercado de la electromovilidad en México como parte de un nuevo sistema de bicicletas, de motocicletas, o ya actualmente tienen algún sistema en el mundo también en el cual los componentes Bosch utilizan un sistema público de bicicletas. No estoy seguro ahorita si hay algún sistema público de bicicletas con tecnología Bosch, pero sí hay muchas marcas de bicicletas eléctricas que los utilizan. Finalmente, Bosch es una empresa que lleva más de 100 años en el mercado, entonces la tecnología en todo este tiempo ha migrado pues de forma extrema, ¿no? Imagínate, la tecnología que había en 1886, que cuando se funda Bosch hasta el día de hoy, ha cambiado muchísimo y Bosch sigue siendo relevante en todos estos temas tecnológicos. Y esto es porque siempre ha estado invirtiendo una cantidad importante en investigación y desarrollo, porque siempre ha estado buscando, independientemente de los cambios que hay en el mercado, siempre estar con nuevas tecnologías. Entonces, hay una parte de Bosch que se encarga, tal vez la parte más comercial, que se encarga de trabajar con las tecnologías que hoy en día dominan en el mercado, pero hay otra gran parte de Bosch que está haciendo esta parte, temas de investigación y desarrollo, trabajando en mucho de lo que viene, que a lo mejor todavía desde el punto de vista comercial no es un gran mercado, pero donde se está anticipando que puede haber crecimiento importante en las próximas décadas, ¿no? Por eso, gracias a ese trabajo, es que Bosch se mantiene vigente en el tema de tecnología a través de tanto tiempo, ¿no? Si no, de otra manera, pues los cambios tecnológicos ya hubieran hecho que la empresa desapareciera, como ha pasado con otras empresas, ¿no? Entonces, siempre se acompaña los cambios tecnológicos, siempre se está invirtiendo a futuro. Y en ese sentido, sí, hay muchos sistemas, incluso tenemos sistemas que pueden funcionar también para motonetas eléctricas, para bicicletas eléctricas. No estoy seguro en qué esquemas, de qué ciudades estén operando, pero son bastante exitosos comercialmente, ¿no? Ahorita el tema de las bicicletas eléctricas, como se ha crecido mucho, y es un área de Bosch también que ha tenido un crecimiento importante. ¿En qué momento de la transición hacia la electromovilidad se encuentra México desde tu opinión? Porque hemos visto que en los últimos meses ha habido algunos cambios significativos, como por ejemplo la eliminación de los impuestos a los vehículos eléctricos. ¿En qué momento estamos en México? Sí, creo que no se han aprovechado todas las oportunidades. Hay también ciertos conflictos políticos que, bueno, todos los conocemos en cuanto a visiones y en cuanto a qué se debería aprovechar. Pero finalmente creo que al final siempre hay distintos grupos de interés tratando de empujar en distintas direcciones y se genera un cierto conflicto. Pero creo que a nivel social y a nivel de ciudades hay mucha conciencia en cuanto a tanto las oportunidades como las necesidades y los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, hay muchas ciudades y muchos grupos, muchas ONGs, muchos usuarios y gobiernos locales que sí están empujando en esta dirección y que pueden aprovechar las ventajas. Al final creo que también México tiene que pensar en cómo vamos a seguir siendo un generador de empleos con toda esta nueva tecnología, ¿no? La industria automotriz, pues, genera muchos empleos en México, la industria en general en distintos ámbitos, y tenemos que pensar con todos estos cambios tecnológicos que vienen, cómo vamos a lograr sacar ventaja de ellos, seguir generando empleos, crecimiento económico, inversiones, etcétera, y de ser posible incluso generar nuestros propios vehículos, no nada más que sea como inversión extranjera, sino también incluso empezar a ser líderes en esta tecnología, en el desarrollo de tecnología en estos sentidos, ¿no? Entonces, creo que hay muchas oportunidades y mucha gente que lo sabe y que está trabajando en ese sentido. Entonces, en ese sentido, creo que puede haber optimismo, aunque tal vez a nivel, nos hace falta un poco más a nivel de gobierno, como más, una visión más clara de la dirección que debemos tomar en esto, ¿no? Porque hay muchas oportunidades que creo que podrían no aprovecharse de la mejor manera si no se logra esta coordinación entre todos estos esfuerzos que puede haber, ¿no? Una pregunta que tiene que ver más con tu elección personal y tu formación profesional. En tu carrera como estudiante de ingeniería civil, ¿cuál fue el detonante para que eligieras una maestría en planeación de transporte? Sí, creo que como ingenieros civiles pues vemos un poco de todo, nos metemos a veces en muchos temas y bueno, si bien lo típico son, no sé, las estructuras o la hidráulica, ese tipo de temas, a muchas personas al final nos llama la atención otros temas. A mí en particular cuando empecé a ver todas estas materias de sistemas de transporte, pues la verdad es que en la carrera apenas te dan una introducción básica, ¿no? Porque como sea, son muchas áreas que de repente empieza
a cubrir se empiezan a cubrir dentro de la carrera de ingeniería civil, pero me llamó mucho la atención toda esta parte de planeación, toda esta parte de poder hacer más eficiente algo que sin duda cuando yo era estudiante como todavía hoy sigue siendo muy ineficiente y muy conflictivo, ¿no? Pero que incide mucho en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces hay una gran posibilidad de incidir ahí en que la gente pueda vivir mejor. Y yo creo que eso es lo que me llamó la atención sobre todo de esta área y por lo que decidí cambiar o dirigirme hacia esta dirección. Me gustó mucho esta parte de cómo podías, cómo era muy interdisciplinario, porque al final algo, por ejemplo, en un principio, hoy en día ya veo mucho más esta interacción interdisciplinaria en México en el transporte, que es muy necesaria, pero al principio tal vez eran menos personas. Muchos de ellos tal vez éramos ingenieros, por lo menos una mitad. Y eso cuando salí, pues me di cuenta que, por ejemplo, en Inglaterra, donde estoy en la maestría, casi nadie era ingeniero en los temas de transporte, ¿no? Había geógrafos, matemáticos, hasta gente que estudiaba filosofía de repente y se metía a estos temas. Entonces era mucho más interdisciplinario y al final mucho más sano porque se puede ganar de la experiencia de los distintos grupos, ¿no? Entonces hoy en día creo que ya en el mundo de la movilidad en México ya vemos mucho más esta interacción. Están por supuesto los urbanistas, arquitectos, los ingenieros, los geógrafos, gente de políticas públicas. Entonces al final tenemos que tener como este lenguaje en común, entendernos y poder trabajar juntos para poder impulsar esto y creo que está pasando, ¿no? Y creo que es muy sano para esta profesión. En tu plática, tú nos hablaste de cómo en muy poquito tiempo estos sistemas de bicicletas públicas que causaron gran furor y que inundaron ciertas ciudades, entre ellas Ciudad de México, aparecieron, llegaron, aparecieron, se extendieron y se fueron. Eso prácticamente estamos hablando de no más de 5 años, probablemente. ¿Cómo te imaginas tú los próximos 10 años en la Ciudad de México en torno a los sistemas de movilidad y en particular a la electromovilidad? ¿Qué va a suceder? Creo que depende mucho como de la gobernanza de la ciudad y qué tanta decisión política haya un poco en ese sentido, ¿no? Creo que hay grupos digamos que de organizaciones civiles que empujan mucho en este sentido. Pues ha habido muchas victorias alrededor de eso, ¿no? Gracias a toda esta gente que está como de activista de la movilidad, en redes sociales, en las calles, saliendo, haciendo demostraciones, cuando hay accidentes, salen y hablan con la gente y demás. Creo que todo esto crea presencia en los medios y ha logrado que poco a poco vayamos permeando, y ni tan poco a poco, en que desde que surgió Covici hace, que fue 20 años, 10 años, perdón, ha cambiado muchísimo en estos temas la ciudad. Entonces, 10 años realmente de estar empujando e insistiendo en estos temas ha tenido un impacto muy notorio en lo que es la ciudad. Es muy diferente a la ciudad que era antes. Y en esa dirección creo que vamos a seguir empujando. A veces los gobiernos entienden bien, a veces tienen miedo y tienen miedo a los costos políticos que esto pueda generar o cosas así. Pero creo que finalmente que la sociedad vaya empujando por estos temas ha sido lo que ha permitido todos estos cambios que hemos visto en estos 10 años. ¿Y hacia dónde vamos en los próximos 10? Pues yo espero que esto gane mucho más terreno, ¿no? Finalmente creo que nos tenemos que mover a esta movilidad sostenible donde sean las calles mucho más incluyentes y mucho más seguras para los distintos modos de transporte. Esto algunos grupos políticos pues siempre va a haber resistencia, va a haber vecinos que se oponen, vecinos que apoyan. Y al final la gobernanza de las ciudades es crítica, ¿no? Saber como ciudad que estás haciendo lo correcto, que estás teniendo que estás pensando bien las cosas, que no las estás implementando por implementarlas, sino que las has pensado, estudiado, has visto cuáles son las implicaciones de distintos escenarios, al final seleccionas el que es mejor para la ciudad y teniendo todas estas previsiones, pues ahora sí implementar las cosas, sabiendo que nunca van a estar contentos todas las personas, pero que tienes las cosas bien pensadas y bien hechas y el apoyo finalmente de mucha gente, ¿no? Creo que también la comunicación, la socialización de estos temas es importante para que la gente se pueda seguir sumando a esto y al final este tipo de esquemas sean bien recibidos socialmente, ¿no? Y también ahí es importante que todos los usuarios sean tomados en cuenta, ¿no? Finalmente, lo que decíamos un poco en estos sistemas de movilidad que, por ejemplo, tenían costos bastante altos, pues eran tan atractivos para un grupo pequeño, pero no iban a obtener el apoyo más generalizado de una base que los veía como inaccesibles o como un capricho, ¿no? Entonces, si no resuelven como problemas reales de las personas, difícilmente van también a ser aceptados y en ese sentido hay que
hay que diseñar los sistemas para que atiendan estas necesidades y comunicar y socializar temas, ¿no? Fabuloso. Nos has dado probablemente uno de los próximos temas de estas pláticas al hablar de gobernanza y movilidad. Pues ha sido una plática muy completa. Considero que de las pláticas de electromovilidad es de lo más completo que yo he visto, por lo menos en México. Creo que hay un panorama amplio, pero sobre todo una gran posibilidad de mantener, incrementar los estudios y sobre todo que va a haber cambios a muy corto plazo, van a continuar. Alejandro Sániger, te queremos dar las gracias y te vamos a presentar brevemente aquí en la pantalla tu certificado de que has participado. Realmente ha sido extraordinario esta plática y muchísimas gracias, Alejandro. Realmente ha sido muy, muy bueno. Gracias a ustedes y ojalá podamos seguir colaborando. Definitivamente vamos a seguir colaborando como lo hemos hecho de manera tan estrecha, tanto con tu persona como con Bosch, en este caso a quien representas. Y el laboratorio con esto da por concluida esta segunda plática y los invitamos a que estén pendientes de las siguientes pláticas que vamos a dar sobre los diferentes temas. Muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando y siguiendo. Que tengan muy buen día. Gracias, hasta luego, buen día. Gracias, Alejandro.